Hola, ¿qué tal? Pues hoy vamos a hablar de libros, como estamos a final de año y que en este momento de fiestas, que también de mucha preocupación por la situación internacional, que no olvidamos, evidentemente, una situación geopolítica muy tensa, con esta amenaza y esta presión que sigue militar, que sigue ejerciendo el presidente Trump y los Estados Unidos contra Venezuela sin ninguna legalidad. Pero en medio de estas preocupaciones, como son días que podemos disponer de un poco más de tiempo, pues yo quisiera recomendarles algunas lecturas de libros de ficción, para salirnos un poco también del ensayo y de las preocupaciones naturales, políticas y sociales que todos tenemos. Entonces, de libros de ficción, quisiera hacerles de ficción. Bueno, tres de ellos son de ficción. Uno es otro tipo de libros que les hablo al instante. En particular, un libro que me ha impresionado mucho, como siempre, y que acabo de leer, es este libro que ha salido recientemente de Abdulrazak Gurnah. Abdulrazak Gurnah, como recuerdan ustedes, es el Premio Nobel de Literatura del 2021. Es uno de los únicamente 4 africanos que han tenido el premio Nobel. Y es un autor muy agradable, muy interesante en todo caso para mí. Un autor que ya había escrito otro libro del que hablamos aquí, yo creo que se lo recomendé el año pasado, este libro Paraíso, que también es una maravilla y les recomiendo. Este autor es un autor de Zanzíbar, nació en Zanzíbar. Zanzíbar es una pequeña isla que se encuentra al sur de Kenia y enfrente de lo que antes se llamaba Tanganica. Zanzíbar y Tanganica se unieron a principios de los años 60 y formaron este país que conocemos como Tanzania. Ahí nació, en Zanzíbar, nació Abdulrazak Gurnah y se crió allí. En estas circunstancias es de una familia de comerciantes. Zanzíbar era una isla con 3 grandes comunidades, los árabes en particular, que venían de la región de Omán, los asiáticos, que venían esencialmente de la India, de Pakistán, de lo que hoy es Pakistán, porque Pakistán se creó en 1947, cuando la partición de la India formaba parte de la India, pero los musulmanes de la India, una gran parte de ellos en todo caso, decidieron crear un país y crearon Pakistán. Pero estos asiáticos vienen esencialmente de esa región, hablan urdu. Y la tercera comunidad más importante es la comunidad africana, evidentemente, que viene del continente muy vecino. Esas 3 comunidades no siempre se han entendido, las 2 primeras, la árabe y la asiática, teniendo el dominio económico. Así que en el 64 hubo como no solo la descolonización, sino que hubo como una revolución y los árabes fueron, pues expulsados, la mayoría de ellos. En todo caso, les arrebataron el poder y nuestro amigo, el autor Abdulrazak Gurnah, pertenece a esa minoría de origen árabe. Evidentemente, él ya nació en Zanzíbar. Entonces ha conocido esta situación y en sus libros cuenta siempre, en particular, lo que causó la descolonización, la necesidad primero de la descolonización. Es un autor muy especializado en lo decolonial y sus libros son unas narraciones extremadamente agradables de leer. Está muy marcado, digamos, por el ritmo de las 1001 noches. Es una lengua relativamente sencilla, siempre es cuestión de jóvenes. Aquí en este libro son los itinerarios de 3 jóvenes, 2 chicos y una chica, en este Zanzíbar de los años 60, que está viviendo esa revolución social, esa revolución descolonial, y cómo 3 chicos de origen de clase media, aunque uno de ellos es mucho más pobre, cómo van a poder realizarse en ese mundo nuevo que está ofreciendo muchas oportunidades que no existían en la época colonial,
pero que aquí pueden ser unas oportunidades que permiten una emancipación, una educación y una emancipación que antes no eran posibles. Entonces les recomiendo esta lectura, repito, una lectura de placer primero, y por otra parte una lectura política sobre una región a la que debemos interesarnos como es África. En esta época también es la época de Julius Nyerere, que fue uno de los líderes más importantes de África, y incluso se habla de esta influencia de Fidel Castro, porque algunos de los revolucionarios del 64 en Zanzíbar habían sido, dice el autor, formados en la isla de Cuba. Así que una recomendación. Otra recomendación que les haría es esta serie de cuentos. Son cuentos, pero son cuentos que se hilvanan. De esta novelista, escritora mexicana, Dalia de la Cerda, y este libro se llama Perras de Reserva. Es un libro, primero, que se lee muy fácilmente, son cuentos, ¿verdad? Son cuentos. Repito, digo que se hilvanan, ¿por qué? Porque estos cuentos tienen personajes tremendos, absolutamente tremendos, no los van a olvidar, en particular personajes siempre femeninos, y estos personajes se encuentran en otros cuentos. Es decir, que aunque el cuento evidentemente es una ficción cerrada, pero los personajes vuelven a resurgir, ya sea de manera central o ya sea de manera lateral, en otros de los cuentos que aparecen en este pequeño, como ven, pequeño libro. Digo, esencialmente aquí la fuerza la tiene la lengua, porque Dalia de la Cerda utiliza un castellano oral y coloquial, un mexicano, ¿verdad?, sacado de la lengua, un poco como hace Fernanda Melchor, como saben ustedes, una autora que yo aprecio mucho y apreciamos mucho, creo que somos muchos lectores, que marca la literatura, pero que no ha publicado nada este año, Fernanda Melchor. Dalia de la Cerda, yo la situaría en esa escuela, en una escuela en la que la lengua es una lengua extraída de tal como se habla en México en los barrios populares, con una fuerza excepcional, y lo que cuenta también es excepcional. El primer cuento ya aquí, no les voy a revelar para no hacer spoiler, pero el primer cuento ya hay que agarrarse porque es tremendamente fuerte, y aquí se ve a la vez la fuerza de la cultura popular mexicana y también la fuerza de esta intensidad de vida que hay en todo México, ¿verdad? Y aquí precisamente la autora se interesa por los personajes femeninos que están lidiando con situaciones extremadamente difíciles. Aquí se habla de narcotraficantes, aquí se habla del mundo periférico, de las realidades, también de los excesos, a la vez de lujo y de pobreza. En fin, si no la conocían, Dalia de la Cerda es una autora que hay que marcar porque tiene un talento excepcional. Estas son dos obras que han salido este año. Quiero hablarles de una obra, no tengo el libro aquí porque lo he prestado y por consiguiente, bueno, va a aparecer aquí, está apareciendo, ¿verdad? Se llama El ferrocarril subterráneo. El ferrocarril subterráneo. Es un libro que ya salió hace como 5 años, pero yo lo he leído recientemente y su autor es un afroestadounidense, Colson Whitehead, que tiene esta particularidad de que no solo con este libro ganó el Pulitzer, sino el Premio Nacional, y también ha vuelto a tener el Pulitzer de ficción con un libro más reciente que se llama Los chicos de níquel, un libro también terrible sobre un reformatorio donde envían a los jóvenes afroestadounidenses. Aquí este autor, Colson Whitehead, nos habla esencialmente de la esclavitud, del periodo de la esclavitud, del destino de las personas esclavizadas, en particular de una chica que se llama Cora y que vive en una plantación donde padece
Creo que se ha escrito mucho sobre la esclavitud y todos pensamos que ya lo sabemos todo sobre la esclavitud en Estados Unidos. Pero en realidad, cuando leemos este libro nos damos cuenta de que aquello fue aún peor de lo que pensamos. Así que les recomiendo este libro y porque es una lectura adictiva. Además, Amazon ha hecho una serie que se llama igual Ferrocarril Subterráneo, que era un poco el método que se utilizaba para escapar de las plantaciones. No me extiendo más, quería hablarles de un cuarto libro, no nos queda tiempo, hablaremos en otra ocasión, pero con estos tres ya tienen de qué ocuparse en estos días de vacaciones. Les deseo unas felices fiestas y un año muy próspero. Hasta la semana próxima.